Ok, amados hermanos, damos inicio a nuestra reunión de clase del día de hoy y la enseñanza es sobre la armadura de Dios. La armadura de Dios nunca debe de faltar en todo hijo de Dios, en todo cristiano, pero sobre todo, hermanos, en todo ministro de liberación, ya que todo guerrero vamos a la guerra y necesitamos estar protegidos. Y la armadura de Dios nos protege de todo dardo de fuego del enemigo. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios del 6, del 10 al 18, que debemos de permanecer firmes, firmes en el Señor, nuestro Señor Jesús, porque Él sabía que como cristianos diariamente enfrentamos una guerra espiritual intensa. Todo esto es diariamente, no solamente un día tenemos guerra, sino todos los días, cotidianamente. Y esta guerra, amados hermanos, no es contra la carne y contra la sangre. Esta guerra no es contra personas, aunque son las personas las que nos hacen la guerra. Estas personas solamente son instrumentos del enemigo para provocarnos a ira, para hacernos cualquier clase de daño. La guerra no es contra tu esposo, no es contra tu hijo, no es contra tu vecino, contra tu compañero de trabajo, contra el hermano de la iglesia. No, amado hermano. La verdadera guerra es con el enemigo que está ahí detrás de la puerta siempre acechándonos. Nuestra guerra es contra Satanás, el enemigo invisible. Repito, las personas solamente son un canal o instrumento usados por el verdadero enemigo que quiere destruirnos y hacernos daño. Y ese enemigo se llama Satanás. Esta guerra, amados hermanos, es una guerra sucia de parte del enemigo. Es una guerra oscura, diabólica, mortal. Una guerra donde hay desde sabotaje, secuestro, francotiradores. En fin, es una guerra mortal entre dos mundos, entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Es una guerra entre el cielo y el infierno, entre Cristo y Satanás. Ahí es donde está la guerra. Amados hermanos, a veces nos confiamos, pensamos que por haber llegado a la iglesia, estar dentro de una iglesia, ser cristianos, ya solucionamos todo. Algunas personas llegan a pensar eso, pero esto no es así, hermanos. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Señor de nuestra vida, lo que realmente hicimos es subirnos a un avión de batalla. No esperemos estar sentaditos ahí en un lecho de rosas. No, esto no es así. Hemos entrado a una verdadera batalla. Desde el momento mismo en que tú y yo recibimos a Jesús como Señor de nuestra vida, el enemigo nos acecha. El enemigo está detrás de la puerta espiando lo que hacemos. Si estamos orando, si estamos ayunando, si estamos en comunión con el Señor, si estamos buscando el rostro de Dios. Él está espiando todo lo que tú y yo hacemos. Si estamos consagrándonos a Dios, ahí está el enemigo espiando. Alguien silencia a la persona que está hablando, por favor.
En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, esta clase y expulsamos todo sabotaje y todo bloqueo en la clase en el nombre de Jesús. Ok, amados hermanos. Tú has entrado a una batalla. Repito, el enemigo te está acechando, está vigilando. Si tú estás ayunando, consagrándote a Dios, buscando su rostro, alabándolo, glorificándolo, si estás buscando la unción y el poder de Dios, porque Él está ahí, dispuesto, esperando el momento oportuno para atacarte, para destruirte, para hacerte caer. Si tú estás descuidado, si tú no estás buscando el rostro de Dios, ahí está el enemigo listo para hacerte caer, para destrozarte, para destruirte, para atacarte. Desde que decidimos tú y yo vivir nuestra vida en Cristo, entregar nuestra vida al Señor, se desató una verdadera guerra espiritual en contra nuestra. ¿Por qué? Porque el diablo está molesto. El diablo no está conforme con habernos perdido, porque sabe que ha perdido un alma. El diablo, para el diablo es muy importante cada alma, llevar más almas al infierno. Y cuando pierde una, no está contento y está esperando recuperarla. Por eso es que nos está vigilando y espiando para que volvamos atrás, para hacernos caer, para convencernos de regresar a su reino. Por eso es importante que nos mantengamos en vela, orando, buscando el rostro de Dios, en comunión. Si para las tinieblas es importante un alma, ahora pensemos en nuestro Señor, quien ha dado la vida, quien dio su sangre, derramó su sangre por ti y por mí. Cuán importante debemos de ser cada uno de nosotros para el Señor. Claro, para el Señor es muy importante cada alma, a tal punto, amados hermanos, que Él dijo que el buen pastor deja sus 99 ovejas para ir a buscar una que se le ha perdido en el desierto. Y cuando la halla, el Señor se regocija, celebra por haber encontrado a esa oveja que se había perdido. Repito, el enemigo hará todo para hacernos volver atrás. Por eso es que tú y yo, como hijos de Dios, no debemos de confiarnos. Debemos estar siempre preparados. Así como el soldado se preparaba para ir a la batalla, para ir a la guerra, es necesario también que tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, nos preparemos para el combate, para combatir al enemigo. Para poder enfrentarnos al enemigo, tenemos que prepararnos. Y vamos a estar preparados colocándonos la armadura de Dios. Vemos que el apóstol Pablo nos dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Eso es lo que provoca la armadura, que estemos firmes. La armadura de Dios nos da firmeza. La armadura de Dios, amados hermanos, nos ayuda a soportar los ataques del diablo. La armadura de Dios, amados hermanos, es un conjunto de armas, armas espirituales que Dios preparó, Dios ha preparado. Él no nos deja solos, nunca nos abandona y Él ha preparado estas armas para que sus hijos tengamos la victoria, obtengamos la victoria en cada batalla que vayamos. Solo teniendo la armadura de Dios puesta,
podemos garantizar la victoria. Amado hermano, cuando vamos a la guerra, tú y yo no podemos ir con la interrogante a ver qué pasa, a ver si gano. No, tú y yo tenemos que ir con la seguridad y con la certeza de que regresaremos vencedores, porque Jesús en la cruz del Calvario derrotó al diablo, lo venció y lo tiene bajo el estrado de sus pies. Tú y yo vamos a la guerra a tomar la victoria. Tú y yo vamos a la guerra a establecer la victoria que nuestro Señor Jesucristo ya ganó en la cruz del Calvario. En Cristo, hermanos, tú y yo somos más que vencedores. La victoria es nuestra. Solo tenemos que ir a hacer acto de presencia y tomarla. Jesús dijo, en mi nombre, ustedes podrán vencer como yo he vencido. Y sabemos, hermanos, que habrá ataques, claro. No estamos en un lecho de rosas. Habrá ataques, habrá guerra, habrá luchas, desiertos, pero la victoria sigue siendo nuestra. La victoria está garantizada. Pero debemos de reconocer que este camino no es para los cobardes, es para los verdaderos escogidos de Dios, aquellos que se esfuerzan, aquellos que han decidido arrebatar el reino de los cielos, el reino de Dios. No es para aquellos que tengo miedo, el pastor me vio feo, ya me voy de la iglesia. No, es que me regañó, no me dio un servicio, me bajó de la alabanza, me sentó, ya me voy. Eso es cobardía, eso es no tener fe. No esperemos que siempre estemos siendo consentidos. Si cometimos alguna falta, hay que reconocer y aceptarla. Somos unos soldados heridos, amados hermanos, cuando hemos pecado, cuando hemos cometido una falta. Estamos heridos y nuestros líderes o nuestros pastores pues nos van a sentar si cometimos algún pecado, si cometimos algo que ofende al Señor. Entonces tienes que restaurarte, tienes que nuevamente empezar, sanar, ser libre y después nuevamente tomar las armas. No debemos de ser cobardes, tenemos que ser valientes y esforzados. El Señor nos dice en su palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No son los cobardes los que arrebatan el reino, son los valientes, amados míos. Son los esforzados los que van a conquistar el reino de Dios. Pero necesitamos tener puesta toda la armadura de Dios. Vamos a ver 3 aspectos importantes que garantizan la victoria en la batalla. Veamos. Efesios 6:13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos de tomar toda la armadura para poder resistir en el día malo. Si tú no traes la armadura, tú no puedes resistir al diablo.
Y una forma de no traer la armadura es cuando estamos en pecado. Porque podemos declarar con la boca que te pones la armadura y empezar a declarar las partes de la armadura. Pero si hay pecado, tú no traes la armadura puesta. Tú no tienes armadura. Ok, vamos a ver los 3 aspectos importantes que garantizan la victoria. Anótalos. Número 1, lugar de nuestra ubicación. ¿Dónde estamos ubicados cuando estamos haciendo la guerra? Es importante que sepas que tú y yo, si vivimos en orden con el Señor, estamos apartados del pecado, somos valientes y esforzados, nuestra posición es desde la victoria. Nuestra posición no es desde la derrota o a ver qué pasa. No, nuestra posición es desde la victoria. Ese es el lugar de nuestra ubicación, la victoria. Pero debemos entender que para que tú y yo permanezcamos firmes en la victoria que Jesús ganó con su muerte en la cruz del Calvario, pues debemos de vivir íntegramente delante de Él. Veamos lo que nos dice el libro de Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Santo de Dios. A través de la sangre de Jesús somos más que vencedores porque Él pagó el precio. Solo vamos a tomar esa victoria. El segundo aspecto que garantiza la derrota del diablo, que garantiza nuestra victoria, es el poder de nuestra espada. Efesios 6:17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos garantiza la victoria. Pero si tú y yo no leemos la palabra de Dios, ¿cómo es que esperemos obtener una victoria? Es necesaria la palabra de Dios. Dios ya te posicionó. Dios ya te dio un lugar de victoria para que tanto tú como yo estemos firmes. Dios te ha dado también la espada del Espíritu. Esta espada es muy poderosa. No es como ninguna espada. Es la espada del Espíritu. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Fíjense hasta dónde la espada penetra. Es importante tener la espada. Es importante usar la espada. O sea, leer Biblia, comer Biblia, analizar la Biblia, escudriñar la Biblia. Vemos que cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús sacó su espada y venció a Satanás con la espada de la palabra de Dios. Así como el Señor venció a Satanás con la espada de Dios, con la palabra, que le dijo, escrito está, vete Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Conoces la palabra?
lees la palabra, te alimentas de la palabra, o solo los domingos que lees los versículos en la iglesia. Si tú no te alimentas de la palabra, tú no puedes ganar la batalla. Con la espada vas a vencer a Satanás. Y el tercer aspecto que determina nuestra victoria viene en Efesios 6:18 y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuál es este otro aspecto que nos lleva a la victoria? La oración. Esta palabra es clara y dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Orando una vez cada año? No, orando en todo tiempo. Tenemos que estar orando en todo tiempo para poder ser vencedores, para derrotar al enemigo, para ganar siempre la batalla. Todo guerrero necesitamos de provisión. Necesitamos de un comandante en jefe para que nos guíe y nos dirija en el campo de la batalla, para que podamos permanecer firmes en la obra de la cruz. Tienes que tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y es entonces que tú vas a ofrecer tus oraciones a tu comandante celestial, a nuestro Señor, orando con toda oración y súplica en el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos dirige en la oración, es el Espíritu el que sabe cómo conviene orar. Ahí están los tres aspectos importantes para que tú vayas a una batalla segura, una batalla victoriosa, que solo vayas a tomar la victoria. Lo repito, esos tres aspectos importantes para que tú tomes la victoria, para que no regreses derrotada. Estas tres cosas que te aseguran la victoria en el campo de batalla. Es número uno, la ubicación. ¿Cuál es tu ubicación? La victoria, porque Jesús ya la ganó. Número dos, el poder de la espada, la palabra de Dios, leer la Biblia, comer Biblia, alimentarte de la Biblia y acompañar la lectura con todas las disciplinas, acompañar la comunión con todas las disciplinas. Y tercero, la provisión, la oración, orar con toda súplica y ruego, ya que es el Espíritu el que sabe cómo usar esa espada, cómo orar, cómo clamar al Padre. Bien, amados hermanos, ahora vamos a ver cómo debemos de ponernos la armadura. Te repito nuevamente, ponerse la armadura no solo es repetir como un loro, como una grabadora. Me pongo el yelmo, me pongo esto, me pongo el otro. Es importante decretarlo, pero también que vaya acompañado. Si te, ahorita lo vamos a ver. No me voy a adelantar. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tienes que tomar toda la armadura, no solamente una parte de la armadura. Es importante que tomes toda la armadura de Dios. No debes olvidar ninguna parte porque todas las partes son importantes. Es muy importante saber y conocer cómo el Señor describe la armadura de Dios, la armadura del cristiano. Y dice Efesios 6:14,
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 1, primera pieza de la armadura es el cinturón de la verdad. Debemos de ponernos el cinturón de la verdad. ¿Qué significa esto? Verdad significa integridad. Tú y yo no podemos entrar a la batalla si no tenemos puesto el cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad no es otra cosa más que vivir en integridad delante de Dios. Todo guerrero debe de creer la verdad, saber la verdad, amar la verdad, decir siempre la verdad, ya dejar todas las mentiras piadosas, las justificaciones mentirosas. Debemos de andar y vivir en la verdad. Debemos de predicar la verdad, porque si no lo hacemos, nuestra vida será un fracaso, nuestras batallas serán siempre de derrota, siempre seremos perdedores en las batallas. Cuando el Señor ya nos dio la victoria, tenemos que ir a tomar la victoria, pero si tú no caminas en verdad, si tú no te pones el cinturón de la verdad, tú lo puedes decretar con la boca, pero si no estás accionando, viviendo en la verdad, entonces es como que si yo digo manzanas, pero no voy al mercado y las compro, por mucho que esté repitiendo la palabra manzanas, pues no voy a poder degustar una manzana porque están en el mercado y no he ido a comprar. Tú puedes estar declarando, me pongo el cinturón de la verdad, pero si vives en la mentira, si vives en el pecado, si vives siempre justificándote con mentiras, tú vives en la mentira. Tú no traes el cinturón de la verdad y tu vida será un fracaso. Cada liberación a la que vayas será un rotundo fracaso, una derrota. Las personas, en vez de ser libres, les vas a sembrar más demonios. Tú perderás todas las batallas. Recuerda que Satanás es el padre de la mentira. Y si tú vives en la mentira, entonces tú eres hijo del padre de la mentira. No, tu padre no es el Señor, tu padre es el diablo. El enemigo siempre va a venir contra ti diciéndote mentiras. Veamos lo que nos dice nuestro Señor Jesús en Juan 10:28. Dice, y yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. Ahí está la promesa, ahí está la palabra. Él nos da vida eterna y nadie nos arrebatará de su mano. Pero si tú y yo no vivimos en la verdad, el diablo nos va a arrebatar de su mano, porque nosotros mismos como corderitos fuimos al matadero, a la mano del diablo. Las promesas ahí están y son para todos los que las creen, para todos los que han decidido entregar su vida, consagrar su vida a Jesucristo. Ahí está la verdad. Dice, yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. Necesitamos creer en el Señor, en su palabra. No creamos las mentiras de Satanás. Nuestra única verdad es Jesucristo. Y la verdad es la palabra del Señor. Veamos lo que nos dice San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Y Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, la palabra de Dios. Vamos a ser santificados en la verdad del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a usar el cinturón? Sería la pregunta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de Jesucristo, con la verdad de la palabra de Dios. Así es como vamos a tener colocado firmemente el cinturón, llenando nuestra vida y nuestra mente, nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios. Tener una relación, amados. Busca al Señor, acércate, conviértete en su amigo, búscalo en la intimidad. Ten una relación con tu Padre a través de la oración, de la alabanza, de la adoración, a través de esos tiempos a solas, en la intimidad que tú pasas con Dios. Si tú quieres tener ceñidos tus lomos con el cinturón de la verdad, vive una vida íntegra delante de Dios. Escudriña, aliméntate de la escritura, conoce bien la palabra, medita noche y día en la palabra, ora, ayuna, vive la palabra, sé íntegro. No solo en una cosa, sino en todas tus acciones y en todas tus palabras. Debes de vivir íntegramente todos los días de tu vida, no solo hoy y mañana vuelvo al pecado y pasado me arrepiento y así estar en un altibajo. Tienes que permanecer firme contra todas las acechanzas del diablo. Ahora vamos a ver la segunda parte de la armadura de Dios, que es la coraza de justicia. Amados, la coraza de justicia la coraza era como una pechera que usaban los soldados. Y esa pechera iba enganchada al cinturón. El cinturón era el que sostenía todo, el cinturón de la verdad. Y esta era para proteger órganos vitales de los guerreros, de los soldados. Nosotros también somos soldados, también somos guerreros, guerreros del ejército más poderoso, del ejército invencible, del ejército de Dios. Nosotros como soldados del ejército de Dios debemos también cubrirnos con la coraza de justicia de Dios. Amados, debemos de tener entendido, debemos de saber y conocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos no es por justicia propia, es por la justicia de Dios. Ninguno de nosotros ganamos en nuestra propia fuerza, en nuestro intelecto, en nuestro poder, no. Quien ganó fue nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario. De ahí parte todo, de la cruz del Calvario. Ahí fue la peor derrota del enemigo. No ganamos la salvación ni vencemos las tentaciones y el pecado por nuestro propio mérito, por nuestra propia justicia. No, nosotros la ganamos cuando recordamos quiénes somos en Cristo y tú y yo nos mantenemos firmes en esa realidad de la obra redentora de la cruz del Calvario.
¿Cómo debemos de usar la coraza de justicia? Bueno, lo primero es que siempre debemos tener presente y no olvidar nunca, recordar siempre nuestra identidad de hijos, quiénes somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo. No olvides nunca que eres un hijo de Dios, que has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que Jesús pagó por ti y por mí, que Él te compró a precio de sangre y te ha regalado una nueva vida, te ha dado el nuevo nacimiento. No lo olvides nunca, tú eres un hijo de Dios, has sido lavado, perdonado, justificado y perteneces a Dios por toda la eternidad. Y tú no debes de creer más nunca en las acusaciones del diablo. Cuando él viene a acusarte y te dice, no sirves para nada, nadie te va a escuchar. Tú a mí no me haces la guerra, tú eres débil. Recuerda quién eres en Cristo Jesús. Recuerda tu identidad de hijo. Tú eres un príncipe, un hijo de un rey. El diablo siempre estará cerca de ti para señalarte, para acusarte. Repito, y decirte, no sirves tú para nada, no tienes autoridad y miles de cosas más. Recuerda con quién estás tratando, con un especialista en la mentira. Es por ello que tú tienes que ponerte el cinturón de la verdad para no ser semejante al diablo, especialista en la mentira. Ponte la coraza de justicia que todo hijo de Dios debe de tener, no por mérito propio, sino porque Jesús, el Hijo de Dios, pagó el precio. No te olvides, amado hermano, que la coraza de justicia es la pureza. La coraza de justicia es la pureza del creyente. Todo creyente, además de integridad y verdad, también debe de tener pureza. También debe tener santidad. Tú y yo, antes de colocarnos toda la armadura del Señor, la armadura del cristiano, la armadura de Dios, primeramente tenemos que confesar, entregar, arrepentirnos, pedir perdón por todos nuestros pecados antes de colocarnos la armadura de guerrero. No se te ocurra, amado hermano, ir a la batalla sin tu coraza de justicia. La coraza que cubre tu corazón, tus pulmones, tu estómago y todos tus órganos vitales. No te expongas a que el enemigo te atraviese con la espada, con algún dardo o cualquier bala o flecha. Debes de ponerte tu coraza de justicia y estar protegido. Repito, la justicia es pureza. Si tú no tienes pureza, ¿cómo pretendes colocarte la armadura? Si tú no vives en integridad, en santidad delante de Dios. Jesús dijo en el libro de Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El enemigo sabe y conoce tu vida, si estás en la verdad, si estás en santidad, si estás en pureza. El enemigo no solo ataca con mentiras, el enemigo también ataca con impurezas.
ensucia nuestra vista, nuestro oído, a través de música diabólica, a través de videos pornográficos, a través de pensamientos impuros, masturbación y toda clase de acto, robo, todo pecado. Si tú no tienes puesta la coraza, estás al descubierto, estás frágil y eres un blanco fácil del ataque del enemigo. Si tú no tienes un corazón puro delante de Dios, mejor ni te metas en la guerra. No entres a la guerra, no entres a la batalla, no entres a hacer liberación para ser más clara y precisa. No entres a la liberación porque te va a destrozar el enemigo. No vayas a esa guerra estando en pecado. Concluyo con esta palabra. Si tú estás en pecado y te gusta todavía estar tibio, pecar hoy y mañana no tanto, tú no puedes ganar la guerra. Tú necesitas estar firme, porque Satanás se somete, teme, huye y obedece en el nombre de Jesús al cristiano que vive en santidad. Si tú eres ese cristiano que vive en santidad, en verdad y en pureza, tú eres un verdadero guerrero. Y si no, solamente de oídas has estado escuchando liberaciones, no has tenido la convicción verdadera de lo que implica ser un guerrero del ejército de Dios. Damos gloria, honra y alabanza por esta palabra al Dios de poder, al Dios de gloria, al Dios de amor. En el nombre de Jesús, Dios Padre Todopoderoso, bendecimos tu santo nombre. Mi Dios, vamos a orar. Oramos a ti, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. En el nombre de Jesús, que esta palabra penetre hasta nuestra alma, nuestros tuétanos. En el nombre de Jesús, Dios Padre Todopoderoso, que no regrese vacía, que esta palabra haga ruido y eco en el corazón de cada uno de los oyentes, de todos aquellos que van a escuchar esta enseñanza y de todos los alumnos, Padre, que día a día vayamos consagrándonos, haciendo tu voluntad, viviendo íntegramente delante de ti, con la verdad, con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia, viviendo en justicia. Señor, gracias a esa justicia que tú ganaste en tu sacrificio, en ese sacrificio vivo, Señor. Gracias, Señor, por dar tu sangre por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos laves, que nos limpies, que nos justifiques, Señor. Tómanos de tu mano derecha y no nos sueltes, Padre. Reprendemos al devorador en tu nombre y decretamos, Señor, decretamos que tu Santo Espíritu, Señor, ahora mismo, toma territorio en nosotros, toma posición. Bienvenido eres, Espíritu de Dios. Establece tu trono y tu reino en nuestra casa, hogar, familia, en nuestro corazón. Queremos ver tu gloria, queremos ser empoderados, queremos ponernos genuinamente la armadura de Dios, Padre. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros, Señor. Te bendecimos. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.